La idea es que con la pieza que ustedes hicieron, debería ser algo así, ¿correcto? Ya. Hasta el momento nosotros ya hemos visto, ¿cierto?, cómo preparar piezas en el programa del ensamblaje, ¿cierto? Vimos lo del centro de contenido, varias cosas. Todo esto que hemos visto hasta el momento ha sido respecto a lo que es dibujar piezas, en todas sus formas y geometrías que existen. Lo que se nos viene ahora está asociado a diseñar. Y hay una diferencia entre dibujar y diseñar. ¿Quién puede darme alguna noción de aquello? ¿Quién me puede decir la diferencia entre dibujar y diseñar? Dibujar es limitarse a la representación de algo, ¿no? Mire, mientras que diseñar, claro, es la creación de algo con con una justificación de por medio. ¿Por qué las cosas tienen una forma? ¿Entienden, no? Y una de esas herramientas de diseño, de las más poderosas que podemos tener en este programa, está asociado con lo que se le conocen como los análisis de tensión. Y dentro de la gama de los análisis de tensión, existe una herramienta que se le conoce como el análisis de métodos finitos, de elementos finitos, o análisis de elementos finitos, ¿ya? Conocido como FEM en inglés, Finite Elements Analysis Method. Entonces, este sistema nos permite poder interpretar y conocer las condiciones y la forma de reaccionar a una pieza al momento de estar sometida a algún esfuerzo, ¿ya? ¿Qué es un esfuerzo? Es básicamente la fuerza que está aplicada en un área específica de una pieza. Entonces, el esfuerzo llevará al material, ¿cierto?, a una deformación, inevitablemente. Y dicha deformación puede ser permanente, es decir, deformación plástica, o temporal, una deformación elástica. ¿Sí? Entonces, para nosotros igual es importante conocer esto como electrónico, porque igual van a haber piezas que van a tener un gran peso de sus componentes. Imagínense un rack con un gabinete, digamos, lleno de componentes que va a estar inserto en una estructura. ¿Esa estructura podrá ser capaz de soportar el peso? ¿Será capaz de mantenerse estable o va a estar inestable ante alguna situación? Y lo otro, ¿cuál va a ser el material más idóneo para poder fabricar dicha pieza? Porque si existe una diferencia entre fabricarla de aluminio y fabricarla de acero, una va a ser más barata que la otra, ¿cierto? Y ahí está el otro punto, el costo. Entonces, nuestro objetivo, claro, siempre es buscar el diseño con la máxima eficiencia, pero no es la misma visión que tiene, por ejemplo, otras unidades de una empresa, po. Otras unidades de la empresa lo que buscan es la máxima rentabilidad, es decir, conseguir la máxima eficiencia bajo el menor costo posible. Entonces, ese menor costo se traduce quizá en un material diferente, po. Y a veces yo puedo ahorrar mucho dinero quizá al considerar un material, otro tipo de material que pueda ser más barato, pero que cumpla al 100% con las condiciones que yo le solicito. Imagínense, tuviésemos que diseñar, por ejemplo, un brazo robótico y necesitamos saber, además de los puntos de articulación, ¿cierto? La distancia y todas las partes geométricas, ¿de qué material podría estar hecho? Recuerden que un brazo robótico maneja grandes torques, ¿sí? Y esos torques requieren de un reductor. Y esos reductores están conectados a unos motores, o un servomotor, ¿cierto? Un motor paso a paso. Entonces, nos gustaría saber si acaso podrá soportar dicho torque, dichas cargas, bajo ese cierto material, po. Entonces, para nosotros igual es importante, ¿cierto?, saber esas condiciones críticas. Y esta herramienta nos va a ayudar para ello. Pero para poder desarrollar esta herramienta existe un paso a paso que hay que seguir, ¿ya? Para poder hacerlo, tenemos que hacer primero crear el estudio. Nosotros ya tenemos la pieza. ¿Qué esta va a ser? Esta va a ser nuestra pieza de prueba. Que en realidad es una pieza súper no representa nada en específico, solamente representa una pieza con múltiples geometrías nomás. Quiero que se vayan aquí donde dice entornos o environments en inglés. Y en entornos existe una opción que se llama análisis de tensión. Háganle clic. Análisis de tensión. Entonces, al seleccionar análisis de tensión,
inmediatamente aparece una nueva lista de la cinta de opciones, ¿cierto? Con herramientas totalmente nuevas que no conocemos hasta el momento. Pero solamente una que está activa, que es la de crear el estudio. ¿Por qué? Porque todas las otras herramientas se activarán una vez yo cree el estudio. Entonces, el primer paso es crear el estudio. Háganle clic. Al darle crear estudio, inmediatamente va a aparecer ese panel. Y en ese panel yo voy a definir un nombre en esto. Donde dice nombre, le voy a ponerle caso A. Caso A. ¿Ya? Fíjense en la gama de opciones. Yo quiero que los demás lo dejemos tal cual, lo vamos a dejar tal cual. Pero vamos a ver qué es lo que nos indica cada punto. Primero, arriba dice análisis estático, ¿cierto? Un análisis estático. ¿Qué conocen ustedes por estática? Algo fijo, ¿cierto? Algo que se mantiene en una posición específica y que carece de movimiento y carece de velocidad y aceleración, ¿cierto? Eso es lo que la diferencia de la dinámica, que el estudio, ¿cierto?, de las condiciones de los cuerpos rígidos mediante la aplicación de aceleraciones y velocidades. ¿Ustedes tuvieron algún ramo asociado con estática, con mecánica vectorial, con física mecánica? ¿Cómo se llama? Ahora no. Ya. Esto está muy relacionado con esa área. Claro, hasta el momento les toca hacerlo calcular a mano, quizás algún tipo de los vectores y todo eso. Ahora fíjense lo que va a hacer esto. Yo tengo entonces la capacidad de hacer análisis estático, que es como lo que les comentaba, pero también puedo hacer análisis modales. La palabra modal quiere decir la aplicación de frecuencias. Eso sí conocen bien, pues, frecuencias, ¿cierto? Las frecuencias son la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, que se miden en Hertz, ¿cierto? Bien. Bueno, no todas las frecuencias, no solamente cuando hablamos de frecuencia hablamos de señales armónicas, de señales eléctricas, de radio, ¿cierto? También nos referimos a vibraciones, por ejemplo. ¿Qué pasa si la pieza yo la someto a un tipo de vibración específico? Si genero múltiples vibraciones, genero un fenómeno que se le conoce como resonancia. ¿Lo han escuchado? Y una resonancia podría ser capaz de destruir puentes incluso, ¿sí? O edificios. Entonces, bueno, ese tipo de análisis me permite saber el impacto que la resonancia puede tener en una pieza o las vibraciones. Y como ustedes conocerán, en la industria hay muchos procesos que están sujetos a vibraciones. ¿Ya? Pero ese es un punto aparte, ¿ya? Y el otro es mediante generación de estructuras de piezas, pero ese no lo vamos a ver todavía. Entonces, como les dije, vamos a dejar esto tal cual, solamente le pusimos donde dice caso A nomás, y le damos OK, ¿ya? OK. Al darle OK, ahora sí, primero pasan dos cosas. Se ilumina la cinta de opciones con toda la gama de herramientas que posee, pero también la barra lateral se activa. Y al activarse la barra lateral, claro, se cierra caso A. Y abajo me aparecen todas esas opciones. Ese es el paso a paso que tenemos que realizar. Nuestra primera etapa, ya una vez insertos dentro del análisis estático, es definir el material. ¿De qué material va a estar hecha esa pieza en específico? Claro, y lo típico, acero, ¿cierto? Primero, ¿dónde está esa opción? Si se fijan, hay un icono donde sale un átomo. El átomo indica material, ¿cierto? Háganle clic, donde dice asignar. Entonces, un átomo, sí. Aquí dice lo siguiente, pónganme atención. Material de anulación, dice, ¿cierto? Y hago clic y me aparece una lista tremenda de materiales, ¿cierto? Pero ojo, no estamos aquí seleccionando el color y estamos seleccionando ¿ya? Le estamos diciendo al programa de qué material lo vamos a asignar. Y definir un material define muchas cosas. Primero, una densidad específica, porque cada material tiene una densidad diferente. Pero también el estado en el que se encuentra, el estado en su condición natural. No es lo mismo ponerle que está hecho de agua a que esté hecho de acero o de mercurio, que está en estado líquido, ¿cierto? Lo otro, si se fijan en esta gama de materiales, yo tengo aquí metales,
aluminio, ¿cierto? Acero, como dijo su compañero, bronce, cobre, ¿cierto? Etcétera. Tengo polímeros, plástico ABS, perdón, plástico PET, ¿cierto? Polietileno polivinílico, ¿cierto? Tengo gomas, muchas, tengo muchas variedades. Los aceros inoxidables, pero también tengo cerámicos, ¿ya? Como el refractario. Si se fijan, existen unos materiales con los que me sale un signo de exclamación, ¿cierto? ¿Se han fijado, cierto? Que ahí aparecen unos con signos de exclamación. Bueno, eso tiene una razón del por qué. Dentro de la ciencia de los materiales existen dos familias, dos grandes órdenes donde nos podemos analizar. O sea, desde un punto de vista químico, yo puedo categorizarlos por metales, por cerámicos, por distintos, ¿cierto? Pero desde el punto de vista físico, existen dos tipos de materiales que son los que son isotrópicos y los anisotrópicos. ¿Qué significa isotropía? Que el comportamiento del material será igual independiente de la dirección de la carga. Ejemplo, los metales. Ejemplo, la cerámica. Ejemplo, los polímeros. ¿Y por qué pasa esto? Porque esos tipos más de materiales tienen una estructura bastante homogénea en su interior, generalmente de grano, ¿ya? Debido a los procesos por los que se conforman. Por ejemplo, en los metales, tratamientos térmicos, en los polímeros, mediante algún sistema de inyección por fusión, ¿cierto? Etcétera. Entonces, por eso es bastante homogéneo. Entonces, si yo pesco, por ejemplo, permiso, supongamos que este estuche es de metal. Yo digo, voy a cortar este estuche de metal. Da lo mismo si lo corto desde este punto, a si lo corto de este punto. O de este punto. En realidad la resistencia del material va a ser la misma, ¿cierto? Exacto. No así en el caso de los anisotrópicos, que son materiales que están fabricados compuestos por estructuras de fibra, como por ejemplo la madera, o la fibra de vidrio, o la fibra de carbono, ¿ya? Ahí sí importa la dirección de la carga, donde se efectúa la carga. Todos han picado astilla en algún momento, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y cuando les toca picar astilla, ¿cuál es la forma más idónea de cortar la astilla? Vertical, ¿cierto? Ah, corta el tiro. ¿Y por qué razón? Claro, se va a cortar en la dirección, claro, de la mitad. Yo los desafío a cortar la astilla ahora volteado. Claro, sí. O sea, de corazón, de hecho, cortamos ahí y el hecho se va, se va a lo lejos. Lo mismo la carne. La carne, todos los compuestos orgánicos son fibras, son fibras. Entonces, por eso cuando dicen, no, la carne es importante en esta forma. ¿Por qué? Porque se siente mucho más suave al contacto, ¿me entienden? Esos son estructuras anisotrópicas. Entonces, ¿qué pasa? Que como la dirección de las cargas es importante, el programa no es capaz de calcular de forma precisa el comportamiento del material en ese tipo de casos. Por eso tiene ese signo de exclamación. ¿Ya? Entonces, si se fija, todas las maderas tienen esa estructura. Hay excepciones, como por ejemplo la MDF, no sé si es cómica. La madera MDF, el tipo aglomerado, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque el MDF es bastante homogéneo y se aglutina. Es una estructura bastante homogénea, ¿ya? Tiene resina y cosas así. Pero, por ejemplo, la madera natural, el terciado, esas sí son con fibra. Así, ¿ya? Por eso les va a salir ese signo de exclamación, porque les va a decir básicamente que el programa va a hacer un cálculo, pero ese cálculo está sujeto a errores por esta condición. Pero es bastante preciso en los metales, los polímeros y en los plásticos. Y ustedes como electrónicos, adivinen qué, pues, van a hacer, ¿cuáles son los materiales que probablemente más usen? Eso, pues. Metales, polímeros, plásticos. ¿Ya? Entonces, definamos un material, po. Definamos un acero al carbono, ¿ya? Acero al carbono. Entonces, en inglés, steel carbon, pero en español, acero al carbono. ¿Ya? Miren, en el programa, en realidad, ustedes dicen, eso no tiene sentido porque todos los aceros están químicamente. O sea, desde el punto de vista siderúrgico. Acero al carbono en invento se refiere a acero 1020, con 20, con 0,2% de carbono, ¿ya? O acero dulce, como le dicen en construcción, ¿ya? Entonces,
Vamos a jugar con ese, ¿ya? El programa hace eso para diferenciarlos de los aceros de alta resistencia o aceros de aleación, como el 4140, que igual les compete a usted, igual lo tienen que conocer porque los ejes y los sistemas de transmisión están hechos de ese acero, al cromo vanadio, generalmente, tipos de aleación, ¿ya? Fíjense que ya seleccioné acero al carbono y al lado me dice factor de seguridad, ¿cierto? Y ahí me dice dos opciones, límite de elasticidad y resistencia máxima a la tracción. No sé si se ve. No. Ahí, ahí sí. Ya. Bien. Esto tiene que ver con dicha ciencia, pero se lo voy a explicar así bien para que se entienda, ¿ya? Yo puedo graficar esta situación. Y este comportamiento yo lo puedo graficar considerando dos cosas. Primero, el esfuerzo, sigma, de formación, epsilon. ¿Qué es el esfuerzo? Es la fuerza aplicada en un área específica del material. La deformación es la variación del largo en función de su longitud inicial. ¿Cuánto puede variar? ¿Ya? Si yo analizo el comportamiento de ese material, en este caso el acero, generalmente mediante lo que se le conoce como un ensayo de tracción, no sé si lo han escuchado, que es básicamente una muestra donde se estira, va a representarse mediante esta. Esta va a ser la curva que va a generar. ¿Ya? Ahora, analicemos esta situación. Esta curva indica lo siguiente, que a medida que yo aplico un esfuerzo, va a realizarse una deformación que inicialmente será proporcional a la fuerza que yo le estoy aplicando en la pieza. Proporcional, inicialmente. Es decir, en este punto, toda esa región, el material se va a comportar de manera elástica. Yo le voy a aplicar una fuerza, se va a deformar, pero dicha deformación va a dejar de aplicarse cuando termine con aplicar la fuerza. O sea, si le quito la fuerza, vuelve a su forma original, ¿cierto? Como un elástico. Esta es la forma, chicos, en la zona más segura de trabajar. ¿Ya? Esta es la zona más segura de trabajar porque eso me garantiza de que independiente de la carga que yo le ponga, no se va a deformar. Esa silla en la que estamos sentados, eso me garantiza de que yo al sentarme en esa silla no se va a deformar, va a volver a su forma original. Y eso, imaginen, aplíquenlo en todas las situaciones que existen. Sistemas de transmisión, sistemas de articulaciones, eh, motores, ¿cierto? Servomotores, etcétera. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, esto es lo que se le conoce como la zona de elasticidad. La zona elástica. ¿Ya? Zona elástica. Y ese puntito que está ahí es el famoso límite de elasticidad. ¿No? Entonces, nosotros como diseñadores, nuestro principal objetivo es trabajar en ese punto. ¿Ya? El segundo punto dice resistencia máxima a la tracción, ¿cierto? Sí. A ese se refiere con este punto. La resistencia máxima a la tracción es el límite en el que puede llegar la pieza antes de su rotura. ¿Por qué? Yo les dije que esto se puede hacer mediante ensayo de tracción. Claro, va a llegar a un punto en que se estiro, puedo volver a su forma original. Pero ¿qué pasa si en vez de dejar de aplicar la carga, la aumento? La pieza se va a deformar y esta vez para siempre, ¿cierto? Pero antes de llegar a esa plasticidad, que es el concepto, vamos a pasar por una zona bien interesante, estudiada, pero no entendida, incluso en la actualidad, que es esta parte de ahí, y que si se fijan, ya pierde esa proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Y el comportamiento es como errático. Yo le aplico poco esfuerzo y la pieza tiene gran deformación. Entonces, como les digo, todavía está en estudio esa parte, esa región, por qué el material se comporta de esa manera en esos puntos. Lo único que se sabe es que una zona transicional entre la zona elástica y la zona plástica,
¿Qué quiere decir esto? Que yo al seguir aplicándole más carga, ya voy a empezar a deformarla para siempre. Y eso es lo que no puede pasar en el diseño, que las cosas se deformen. Yo quiero diseñar algo para que funcione y se mantenga en el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta parte que está aquí es la zona plástica. ¿Ya? Y el punto de rotura, la máxima resistencia a la tracción, representará ese punto, que es básicamente el esfuerzo máximo que yo puedo aplicar en una pieza antes de que esta se haya fracturado. ¿Ok? ¿No? Esa zona de influencia, el ZF, varía. Bueno, la gráfica completa varía de acuerdo al material. Pero las zonas de influencia siempre van a ser mucho más identificables cuando el material es dúctil. Y ahí estamos hablando entonces de otra propiedad de los materiales. Hablamos de la elasticidad, de la plasticidad. También está la ductilidad, que es la capacidad de un material de someterse a un esfuerzo de tracción constante, ¿cierto? Sin roturarse. Lo contrario a la ductilidad es la tenacidad. ¿Ya? La tenacidad. Un material altamente tenaz no tiene gran ductilidad. Ejemplo de materiales dúctiles: el cobre, el estaño, ¿ya? El acero, pero acero en bajas proporciones de carbono, como el acero de construcción. El de los clips, por ejemplo, cuando uno dobla un clip, eso es ductilidad. Pero ¿qué pasa si yo doblo mucho el clip? Se va a cortar. Ya. Mientras que tenacidad es lo contrario, materiales con gran fragilidad, con poca ductilidad. Ejemplos de materiales con alta tenacidad: el cromo, el vanadio. Por eso se usan en las herramientas de cromo vanadio para mejorar las propiedades del acero. Otros materiales altamente tenaces, los cerámicos. Una taza se me cae, ¿qué es lo que le va a pasar? Se rompe el tiro. Y si la taza fuese de acero, no se va a romper, se va quizá a bollar, pero no se va a romper. Otro ejemplo de un material altamente tenaz es el vidrio. El vidrio tiene una casi nula ductilidad. Yo le hago un esfuerzo y si es muy alto, lo voy a romper. En ese caso, la curva de esfuerzo de formación, ¿ya? De los cerámicos generalmente es algo así. Es casi una línea curva. Porque no hay influencia. No hay una zona de influencia. ¿Me entiendes? No, yo tengo poco margen para jugar. ¿Bien? Entonces, por eso hago este repaso, ¿cierto? Muy simplificado, ¿cierto? De toda esta ciencia que hay en los materiales, porque igual nos compete conocer eso. En resumidas cuentas, siempre trabajemos en límite de elasticidad. Le voy a dar OK. ¿Qué acaba de pasar? El material fue asignado acero al carbono, ¿cierto? Bien. Entonces, por el estudio empleado, el análisis estático, el material. ¿Qué viene ahora? Definir las cargas. Yo ya tengo identificado entonces el material del que va a estar hecho. Ahora entonces tengo que definir dónde van a ser las cargas que van a aplicarse en esta bolsa, en esta pieza. Para ello entonces tengo que irme a este apartado, este tópico donde dice loads o cargas. Y dentro de las cargas tengo igual una variedad que puedo aplicar. Existen cargas tipo fuerza, es decir, un vector con dirección, magnitud y sentido, ¿cierto? Y tengo presiones. La presión, a diferencia de la fuerza, es la fuerza, pero cuando está aplicada en un área. Mientras que la fuerza como tal es algo libre, ¿ya? Entonces, la fuerza va a estar medida cuando trabajemos milímetros en newton. Y cuando trabajemos presión va a estar medida en pascales o megapascales. Mientras que en el sistema inglés, la fuerza va a estar en libras. Y la carga, en la presión va a estar en PSI o libra pulgada cuadrada. ¿Ya? ¿Cuáles son los otros tipos de cargas que tengo? Cargas de tipo rodamiento.
¿A qué se refiere eso? Conocen los rodamientos, ¿cierto? Elementos que permiten la transmisión de un eje, ¿cierto? Con un alojamiento. Los rodamientos pueden estar sujetos a cargas que pueden ser tangenciales o radiales, por ejemplo, debido a su forma, ¿ya? Entonces, esas también se pueden simular, ¿bien? Esa la vamos a ir viendo en su momento también. Y hablando de momentos, también dice ahí momentos, o torque, o par, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es par? ¿Qué es torque? Torque, la fuerza. Es como la fuerza al aplicarse una distancia. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que abrir esa puerta, mi eje va a ser la bisagra, ¿cierto? ¿Cuál es la forma, si voy a aplicar la misma fuerza? ¿Dónde me es más fácil abrir la puerta? ¿Hacia la perilla o hacia la bisagra? Hacia la perilla. ¿Por qué? Porque tengo más distancia hacia la bisagra que cuando estoy más cerca. Entonces, fuerza por distancia, torque. Por eso el torque se puede medir en newton metro. O en el caso de Inventor, en newton milímetro. ¿Ya? Pero un newton metro son 1000 newton milímetros. ¿Ok? En el caso del sistema inglés son libra pulgada. Y finalmente me aparece la manzana. ¿Qué significa la manzana? ¿Qué es Apple? Nada. ¿Es marca Apple? Nada. Que aceleración de la gravedad, ¿cierto? ¿Y de cuánto es la aceleración de la gravedad? Claro, 9,81 metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Aceleración de la gravedad. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aplicar aquí donde dice fuerza. Háganlo ustedes. Fuerza. Y mira, voy a seleccionar esta área que está aquí. El vector, porque sí, se crea un vector, ¿cierto? Automáticamente va a localizarse en el centro del área. O sea, independiente de la forma que usted la haya dado, siempre voy a darle. ¿Ya? Le aparece así, ¿cierto? El panel de esta manera, ¿cierto? Ya. Donde dice magnitud, yo le quiero poner ahí 100 kilos. 100 kilos. ¿Cuánto es la...? 100 kilos, pero me lo pregunta en Newton, ¿cierto? Sí, no, no, pero yo me pregunto, la mía me iba a comparar con algo 81 o y es porque hay veces donde el uso es diferente. Sí, sí, yo le voy a poner 9,81. Claro, y yo se lo dije en kilos, 100 kilos, pero me lo pregunta en Newton, entonces, ¿qué tengo que hacer? 100 por 9,81, y claro, lo pueden hacer en su celular, pero recuerden que el programa también es capaz de hacer los cálculos. Entonces, si le pongo 9,81, automáticamente lo va a calcular. Ahora, el vector apunta hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa si quiero que el vector apunte hacia arriba? ¿Qué tengo que hacer? Dirección, pues. ¿Cachai? Ahí apunta hacia arriba. Abajo, arriba, abajo. Lo voy a dejar hacia abajo, como estaba originalmente. Y le voy a dar OK. ¿Ya? OK. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de aplicarle un vector de 100 kilogramos fuerza, con su respectivo newton. 981. Ya. Hasta el momento, ¿vamos bien? Excelente. Voy a agregar una nueva fuerza. Aquí. Me voy donde dice fuerza. Nuevamente. Pero esta vez voy a seleccionar esta cara. Aquí, ese contorno circular. ¿Se fija? Ya. Pero esta vez, donde dice magnitud, en vez de seleccionar ese espacio que está ahí, voy a seleccionar esta parte. Miren, aquí. Eso que está ahí. Y me sale, se agranda este panel, ¿cierto? Y me dice una opción, dice, use las componentes del vector. Háganle clic ahí. Fíjate que cuando hice clic ahí, me aparecieron, como dicen, las componentes. ¿Se acuerdan? ¿Les suena? Las componentes de un vector generan una resultante.
¿sí? Y las componentes van por eje. F de X, F de Y, F de Z. Y claro, hasta el momento no, todo esto le han tocado ya, calcule F de X, calcule. Entonces, la sumatoria de fuerza en X, ya, el mismo proceso. Entonces, en F de X yo voy a ponerle 1000, 1000 newton, ¿ya? Pero yo quiero que apunte al otro lado. Entonces, esos 1000 newton, en vez de ser positivos, van a ser negativos. ¿Ok? Excelente. Luego en FDI quiero ponerles 50. 50. Y si te fijas, igual cambia su orientación, po. Y en FDZ le voy a ponerle menos 15. Se mueve un poco, a ver, menos 150 mejor. Ahí está. Entonces fíjate cómo queda el vector al final, po. Va a quedar, con cada una de sus componentes, va a generarse, ¿cierto?, un vector resultante de 1012,423 newtons. Y eso está aquí arriba. Entonces yo puse la componente y me calculó automáticamente la resultante. ¿No? O sea, el programa es capaz de hacer los cálculos por componente para entregarle el resultado final. Lo que hacen con la profe de física mecánica, el programa lo hace por sí mismo. ¿Ya? La diferencia aquí, como es otro vector, yo quiero cambiarle el color. Y aquí hay una opción que dice glifo. Glifo de color. Háganle clic ahí, donde está el cuadrito amarillo. Yo voy a seleccionar un cuadrito rojo. Le doy OK. ¿Bien? Entonces ahora le doy a aceptar. Entonces ahí tengo mi fuerza 2. Ajá. Revisando las componentes. Ya. ¿Cuánto era? Era menos 1050, menos 50. Sí, al final menos 50. Ah, ya. Sí. El video igual lo estoy grabando, entonces igual después lo pueden repasar, ¿ya? Sigamos. Ahora entonces, finalmente, la última carga que quiero agregar es un momento. Es un momento. Selecciono aquí, no dice momento, pero ahora va a ser en esta cara. Y el momento solo me va a preguntarme si va a ser sentido antihorario o sentido horario, ¿cierto? Yo lo quiero en sentido antihorario. Antihorario. Y si te fijas, me lo pregunta en newton milímetros. Yo quiero ponerle el torque que hace un motor paso a paso NEMA 23, por ejemplo, de 2.4 newton metros. Esos son en newton milímetros, 2400. Colóquenle entonces 2400. Y le voy a dar OK. Ahí no voy a jugar con nada más. ¿Ya? Entonces ahora fíjense en la configuración que estamos considerando aquí, po. Tenemos una carga principal, una carga haciendo un cisalle, ¿cierto?, en la parte lateral y un momento. ¿Ya? Entonces, hacer el análisis nos va a permitir saber cómo se va a comportar esta pieza. Entonces, bien, pero, claro, ya hicimos entonces el paso de las cargas. Seguimos entonces ahora con las restricciones. Y las restricciones, claro, yo definí mis cargas. Las restricciones también son necesarias porque me permiten saber dónde va a estar sujetada la pieza. Esta pieza no va a estar flotando en el espacio, va a estar anclada a algo, va a estar en una superficie, va a estar unida por dos bujes, por un eje, no sé, por un rodamiento, etc. En este caso, y por eso el diseño de esta forma, tiene dos perforaciones, ¿cierto? Supongamos que esta parte es como podría ser la carcasa del brazo robótico, no sé, y esos puntos de ahí son las sujeciones mediante un buje que van a tener. Entonces, ¿dónde necesito yo someter esto? En este contorno y en este contorno, ¿cierto? Ya. Entonces, para aquello, aquí hay una opción que se llama restricciones, ¿cierto?
Y así como en carga habían distintos tipos de carga, las restricciones también tienen varios tipos. Están las restricciones de tipo fija, que es la más básica de todas, que es literal fijar una parte. Están las restricciones de tipo rodillo o pin en inglés, ¿ya? Que es básicamente eh, la de cuando es un rodillo solidario, digamos, al suelo, ¿ya? El típico que dibuja la profe, ¿cierto? Cuando hace esto, ¿no? ¿Lo dibujas? ¿O lo ubican? ¿Es que hay otra fijación que es esta? Esta es la sujeción tipo rodillo. ¿Por qué? Porque claro, aquí yo estoy considerando cargas en eje X y en eje Y. Tengo fuerza, tengo un F de X, un F de Y. Mientras que aquí solamente yo estoy considerando una carga F de Y, no F de X. ¿Por qué? Porque el rodillo está transmitiendo, pues, está haciendo su trabajo. ¿Ya? Si no lo han visto, lo van a seguir, lo van a ver. Les aseguro que lo van a ver en algún momento, en físico. ¿Ah? Claro, un rodillo sin fricción. Así se lo conocen, ¿ya? Bien. Y el último, es claro, es contacto sin generar fricción, pero no en nuestro caso. En nuestro caso solamente vamos a seleccionar el básico, el fijo, ¿no? Que dice fijo, ¿ya? Fijo, entonces, y selecciono ahora este contorno. Fíjate que al seleccionar el contorno, que es esa parte curva, ¿cierto? Se generó ahí un sticker, salió como un sticker ahí. Ya, eso significa que se aplicó una restricción en ese punto. Le damos aplicar. Y ahora selecciono el otro contorno, que es este que está ahí. Lo mismo, apareció un sticker y le doy OK. Solamente va a estar fijado por esos dos puntos, ¿no? ¿Bien? Sí. Entonces, ya definí, ¿cierto? Las restricciones. ¿Estamos bien, cierto? Por ahora, ya. Se nos viene la siguiente etapa, que es la malla. ¿A qué nos referimos con una malla? A esto. Hagamos clic aquí donde dice vista de malla. ¿Se generó eso, cierto? Una vista de malla es básicamente la unión en un conjunto de puros triángulos, ¿cierto? Yo veo ahí puros triángulos. Esos triángulos se le conocen como elementos en este tipo de análisis. Por eso, la cantidad de triángulos que va a ser va a depender del tipo de geometría que vamos a trabajar. ¿Ya? O sea que mientras más compleja o más grande sea la geometría, más elementos va a crear. Pero es una cantidad definida de ellos. Por eso se les conoce como elementos finitos. Por eso el título, método de elementos finitos. Porque es una cantidad limitada de esos elementos. ¿Y qué va a hacer el programa? Va a calcular la tensión, la tensión equivalente representativa de cada uno de estos elementos. ¿Me entiendes, no? Hacer esto en los años 60 requería el uso de matrices y hacer un cálculo más complejo, donde tenía, y más que complejo, aburrido, o sea, tenía que ser los plateros, tenía que hacer un montón de esto por cada uno de esos símbolos. Pero por suerte las computadoras lo pueden hacer de forma más rápida y más eficiente. Entonces, me ahorro un montón de trabajo. De ahí es donde nace la famosa tensión de von Mises o tensión equivalente, que es la que vamos a calcular ahora. Fíjate aquí que en la parte de la esquinita de arriba dice nodos y elementos. En mi caso dice nodos 776 y elementos 327. Les apuesto que ustedes tienen un número diferente. ¿O el mismo? El mismo. ¿El mismo? Ah, ya. ¿Y ustedes? Yo lo digo. Ah, ya. Bueno, en muchos casos puede ser igual y en algunos va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el definir la cantidad de elementos va a depender de su computador. ¿Ya? El tamaño de esos elementos yo lo puedo hacer más pequeño y mientras más pequeño lo haga, más preciso el análisis que va a realizar. Entonces, fíjese, aquí hay una opción que se llama configuración de malla. Le voy a hacer clic y voy a reducir ese tamaño a la mitad.
O sea, de 0,1 vamos a pasar a 0,05, ¿cierto? Le voy a dar OK. Y al darle OK, aquí me apareció un rayo, donde dice malla, ¿cierto? Aparece un rayo. El rayo en inventor significa actualizar, que requiere actualización. Entonces, botón secundario, le doy actualizar malla y mira el tamaño de la malla. ¿Qué le pasó? Se hizo más pequeño. Ahora el número de elementos subió a 753. Claro, voy a hacer mi análisis más preciso, pero eso también tiene un costo, que el computador se va a demorar más en procesar la información ahora. Entonces, hacer esto requiere de un equilibrio entre precisión y capacidad del computador. Si tiene un computador bueno, dele nomás. Pero si él tiene que buscar el equilibrio. ¿Ya? ¿Qué significa nodos en electricidad? ¿Qué es para usted un nodo? ¿Sí? O cuando ven Kirchhoff, la Steven y Norton, ¿cómo se llama? Los circuitos. Ya. Nosotros dijimos que esto es un elemento, ¿cierto? Claro, para el profe de matemática es un triángulo, pero para nosotros esto va a ser un elemento. Y el profe de matemática le dijo, si es un triángulo, los puntitos de él, ¿qué son? Son vértices, ¿cierto? Ya, para nosotros no son vértices, son nodos. ¿Por qué? Porque ese triángulo va a estar conectado con otro triángulo y con otro triángulo. Entonces, por eso se conocen elementos finitos y cada elemento tiene nodo. ¿Lo ven? Bien. Entonces, retenemos lista la parte que dice malla. Por ende nos queda la parte más divertida, que es simular. Aprieta en simulación, o dice simular, y le dan donde dice correr o ejecutar. ¿Qué acaba de pasar? Se pintó y se dobló, ¿cierto? Se pintó y se dobló. Se pintó y se dobló, entonces... No, se dobló. Claro, entonces... Miren, hay una opción aquí que dice animar. Le voy a dar play. ¿Qué es lo que les muestra esto? Les muestra la condición en la que queda la pieza al ser sometida a todas las cargas que le incorporamos en esas fricciones y del material que hicimos. ¿Se fijan, no? Ese es el comportamiento que hay que tener. Al lado aparece una barra de colores, donde el valor extremo más alto va a estar representado con rojo y el valor extremo más bajo va a ser en azul. Rojo no significa malo, ni azul significa bueno. No, rojo significa mucho o máximo y azul significa mínimos. Y va a depender de su análisis el definir si es bueno o malo. Usted es el que va a definir eso, ¿ya? Si te fijas, la escala está graduada. Unidad dice megapascales. ¿Lo ves? Y arriba dice tipo esfuerzo de von Mises, que es la tensión equivalente. Es una tensión representativa de todas las mallas en un solo dato. Eso es básicamente. Por eso se mide en megapascal. ¿Bien? El programa exagera esta representación. ¿A qué me refiero con eso? Está ajustada por uno, pero en la realidad esto está así. Al ser sometida a las cargas, en realidad se va a comportar de esta manera. Entonces, ¿por qué lo exagera? Para fines de visualización nomás. ¿Qué pasa si en vez de ponerle por 1 le pongo por 5? Se deformó mucho más, ¿cierto? Entonces ahí eso también lo dejo a su criterio. Usted define eso, ¿ya? Lo que tenemos que saber, sí, en específico, es que esto tiene una carga máxima de 265.1 megapascales. Pero ¿dónde está aplicado ese valor máximo? ¿Dónde puedo saber eso? Tengo que buscar el color rojo. Mira, ahí está el color rojo, ¿cierto? Eso es lo que se le conocen como los concentradores de esfuerzo. Nuestro objetivo es no eliminar los concentradores de esfuerzo, sino que reducirlos. ¿Ya? O sea, si son así, reducirlo a algo más pequeño. Pero fíjate que existe una opción aquí que se llama máximo y esta mínimo. Aquí me interesa el valor máximo en realidad.
Y tal como podemos intuir, el valor máximo estuvo localizado en esta área. Entonces me dice el punto exacto donde se aplican ese máximo valor. Los concentradores de esfuerzo siempre van a estar presentes donde existe un cambio de geometría que implica un área menor, por ejemplo, o una reducción de diámetro para un rodamiento. Todos esos concentradores de esfuerzo van a terminar dañando la pieza. Y nuestro objetivo, como les digo, es reducirlo. ¿Cómo podemos reducir eso? Codificando el diseño original. Entonces, si este diseño compromete la integridad de la pieza, cambiemos entonces el diámetro o cambiemos el espesor de la pieza. ¿Te fijas, no? El otro tipo de modificación que yo puedo hacer es del material. Si el acero al carbono ofrece menos resistencia, quizás considerando un acero de alta aleación, como un cromo vanadio, por ejemplo, o un cromo molibdeno, podría quizás mejorar esa situación. Ahí usted tiene que elegir cuál es la forma más ideal. ¿Ya? Eso siempre bajo el supuesto de que las condiciones no van a cambiar pues, del resto del entorno. Solamente usted tiene que modificar lo que hay aquí. Bien, fíjate que ahora me voy a ir aquí. Entonces, donde dice estrés de tensión equivalente de 2000, le voy a poner entonces los 265,1. Y eso está en megapascal. ¿Correcto? Después, voy a buscar el desplazamiento. Me voy a ir. Doble clic. Y aquí los colores cambian. ¿Te fijas? Ahora el valor máximo no está donde lo habíamos visto ahí. Está aquí. ¿Por qué? Porque el desplazamiento no mide el esfuerzo como en el caso anterior. Mide la cantidad de milímetros que se va a deformar la pieza de su forma original. Y en este caso, todas las fuerzas que nosotros aplicamos con ese materialito van a mover la pieza, la van a desplazar 0,36 milímetros. Claro, ustedes dirán, parece poco. Es menos de 1 milímetro de eso. Pero eso va a depender del tipo de producto o de proyecto con el que trata. Si un proyecto de alta precisión, de una transmisión para un sistema eléctrico, eh, eso puede ser alto. 0,35 milímetros. Si es un brazo robótico que trabaja con alta precisión, que la carga la mueva 0,35 milímetros, compromete toda la programación, porque si quiere que el brazo llegue hasta este punto, al otro, va a haber un desfase en el código. Entonces puede afectar el rendimiento. Entonces, ahí usted tiene que definir eso. ¿Lo ve? Y obviamente el punto máximo va a estar siempre aquí. ¿Por qué? Porque ahí hay un momento, entonces el momento está haciendo esto, ¿sabes? Está haciendo esto, ¿cierto? Bien, entonces 0,356 milímetros. Por ende, en el sistema inglés vas a trabajar eso en pulgada. Finalmente nos vamos aquí donde dice factor de seguridad, probablemente uno de los más importantes igual. El factor de seguridad, chicos, me muestra la relación que hay entre la pieza que usted está simulando, el esfuerzo de tensión y que obtuvo, ¿cierto? En función del límite de elasticidad del material, el que yo le había conversado al principio. ¿Ya? Es una relación de división. Tengo la tensión equivalente en la parte de arriba, dividido por el límite de elasticidad. En ambos, el dato está medido en megapascales. Por ende, megapascal arriba y megapascal abajo, ¿qué va a pasar? Se cancelan porque están dividiéndose. Por eso el valor queda sin unidad, queda dimensional. Aquí aparece como muele, pero en el caso de ustedes creo que sale SU, Sí. que significa sin unidad. ¿Ya? Queda dimensional. En este caso, esa relación, lo único que busca es lo siguiente, que el valor sea mayor que 1. Si el valor es menos que 1, estamos mal. ¿Qué significa eso? Que nos hemos excedido de esta región del límite de elasticidad, por ende la pieza se va a deformar permanentemente, que es lo que no buscamos. Que el valor sea más que 1 significa que todavía estamos en la región elástica. En este caso, ¿cuánto me salió aquí? Este es el valor mínimo que me interesa saber.
1.32, ¿cierto? Estamos sobre el 1. Aún así, tampoco es admisible porque igual estamos jugando muy fino, muy al límite. Entonces, siempre lo recomendable es que los factores de seguridad sean de 2, de 4, de 6 o de 8. Eso va a depender del proceso que va a trabajar. En la industria minera, por ejemplo, todo el sistema de chancado, ¿cierto? De molienda, trabajan con coeficientes de 8. ¿Por qué? Porque se trabajan con altas vibraciones. Entonces, por eso necesitan más. Pero si hablamos de eje de transmisión típico, de 2 veces. Entonces, este numerito, la idea es que sea de al menos 2. Me está dando 1,32. Entonces, ahí ya tenemos un problema. 1,32. ¿Cuál va a ser la misión de ustedes? Este fue el caso A. Ustedes van a hacer el caso B y necesito que encuentren un material que aguante más de 2. ¿Ya? Entonces, este se lo voy a dejar yo de tarea. Usted tiene que buscar el material. ¿Ya? Las cargas son las mismas. Las restricciones son las mismas, pero el material va a tener que modificarlo. Y si ya probando otros materiales no llegó a la conclusión, usted me tiene que decir cuál fue el razonamiento entonces de la conclusión. Debido a todo esto, no es posible modificar la forma del material, o sea, el material en específico, por lo que tenemos que modificar el diseño de la pieza. Entonces, yo esto tiene un espesor de 3 milímetros, ¿cierto? Quizás modificarlo a 5 milímetros sea la solución. Pero eso va a depender del análisis que hagan ustedes. ¿Se fijan, no? Chicos, ¿hay alguna duda? No. Ya. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La próxima clase continuamos con esto. Vamos a hacer otro trabajo más. Vamos a revisar esta tarea y luego vamos a seguir con otro trabajo más. ¿Ya?